Mil maneras de morir. ¿Se acuerdan que había un programa así? Sí. Lo primero dije que se le va a ir a la mente va a ser el programa. Empezaba, me acuerdo, decía la muerte 23, número 23, y salía, no sé, que el hombre venía, pisaba un chicle y eso terminaba muy a la película Destino Final. Unas muertes verdaderamente extrañas. Supuestamente eran todas extraídas de la vida real. Es cierto que hemos conocido casos desde un nene que se cayó y se clavó un chupetín, el que se tragó purpurina, alguien que se resbaló en la bañera, que por aguantar un estornudo, le dio un ACV. Gente que se muere por cosas extrañísimas. Jugando al fútbol también, que están y de golpe una muerte súbita, cae seco. Tomando agua. Agua fría así de golpe, o mucha agua, gente que se ha muerto ahogada, que le cayó un rayo, bueno, de todo. Pero yo quería que hiciéramos un repaso y ustedes me van a ayudar a su memoria de las mil maneras de morir extrañas que hay en la Biblia. En la Biblia hay muchísimas. Yo diría que hay por lo menos 1000 o más. Un montón. Por ejemplo, algunos discípulos de Jesús, por ejemplo Andrés, murió crucificado en una cruz pero con forma de X. Y Pedro murió igual en esa misma cruz, pero ¿cómo era? Invertido, con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque él dijo que no era digno de morir igual que había muerto Jesucristo. Entonces dice, no soy digno de morir igual, crucifíquenme al revés. Pedro. Santiago el menor, lo tiraron desde el pináculo del templo, 30 metros más o menos. Se cayó y sobrevivió. Así que ahí lo golpearon hasta que se murió. Santiago, el hijo de Zebedeo, decapitado. Tomás murió atravesado por una lanza india. Mateo, con herida de espada también. Judas Tadeo, con flechas. Judas Iscariote, ese lo conocen todos como ahorcado. ¿Pero cómo? Fue un ahorcamiento particular, no fue acá. O sea, no, se colgó de un árbol. Pero dice que en aquella época se usaba ahorcarse, pero de la cintura. No sé si todos han escuchado esa misma historia. Te ataba de la cintura y te tiraba de una altura, de un árbol atado, y cuando llegaba cerca del piso, te partía al medio. Literalmente Judas cayó y dice que cayeron todas sus entrañas. Se partió al medio. Fue un suicidio, digamos. Matías, que fue el discípulo, el sucesor de Judas, murió apedreado y decapitado. Felipe, crucificado. Simón el cananeo, linchado. Marcos, arrastrados por caballos por las calles hasta que murió. Pablo, torturado y decapitado por Nerón. Juan, lo echaron en una olla con aceite hirviendo. Dicen que sobrevivió, que en realidad el Señor lo libró de eso y después terminó muriendo por causa natural. Parece que es el único discípulo que terminó muriendo así, pero lo quisieron matar tirándolo a una olla de aceite hirviendo. Algunos como Judas que se suicidaron, por ejemplo, Abimelec. Dice que llegó a una torre que iba a atacar y una mujer desde arriba le tiró una piedra de molino, esa piedra que usaban para moler. Le tiró, le pegó en la cabeza y le hizo una fractura de cráneo. Y para no quedar en la historia como que una mujer lo había matado, se terminó matando. Pero la mujer le hizo una herida muy grave. Sansón, ¿se acuerdan? Se suicidó ¿cómo? Le habían arrancado los ojos ya, pero agarró las dos columnas del templo e hizo fuerza así para los costados. Sansón era el hombre más fuerte del mundo, así que tiene lógica. Hizo así, cayó el techo de la casa. Saúl agarró una espada, la puso así en el piso y se dejó caer sobre la espada y se la clavó. Porque le había pedido a su escudero que lo mate. Obviamente no quería matar al rey, entonces se terminó suicidando. Otro que se suicidó fue el escudero, porque al ver que el rey se había matado, no le quedó otra que matarse también él. Otro personaje se llama Zimri. También lo habían acorralado, se metió al edificio donde estaba y prendió fuego todo y se quemó él adentro. Cierto hombre, porque no tiene el nombre, el profeta le pidió que lo hiriera y este hombre no quiso. Entonces le dijo, por desobedecer a Dios, cuando te separes de mí, va a salir un león a tu encuentro y te va a matar. Y fue así. Se separaron y salió un león del bosque y lo mató. Císara, por dormirse en una carpa, vino una y le clavó una estaca acá en la sien y lo dejó clavado en el piso. Joram,
Dios lo afligió con una enfermedad intestinal muy grave que duró 2 años por desobedecer. Tuvo tiempo de arrepentirse porque tuvo 2 años sufriendo, dice, de unos dolores tremendos, hasta que en 2 años se le salieron, dice, los intestinos y murió. Jezabel, esta sí la conocen todos, es más conocida, la famosa Jezabel. Jezabel la empujaron por una ventana, vaya a saber qué altura habrá tenido el edificio, cayó y dice que del golpe salpicó la sangre en la pared y en los caballos. Y los caballos que estaban ahí la pisotearon. Y dice que los que la empujaron se fueron a comer, a beber, y después se acordaron que como era hija de un rey, había que darle sepultura, había que enterrarla. Entonces mandó a que la busquen, el cuerpo, y que la entierre. Cuando fueron, ya los perros se la habían comido y quedaban solamente los pies, las manos y el cráneo. Este hombre iba con 2 bueyes y una carreta llevando el arca de Dios, el arca del pacto. Y dice que los bueyes tropiezan y hubo un movimiento, entonces este hombre atinó a agarrar el arca para que no se cayera. Dios lo fulminó en el acto, por tocar eso que no se podía tocar. Era el arca de la presencia, que simbolizaba la presencia de Dios. Un varón israelita y una mujer medianita, fueron los 2 atravesados por una lanza, y la lanza lo atravesó a los 2. Bueno, Abel, su hermanito, le dijo, vamos al campo, vení que te quiero mostrar una cosa, vamos. Y allí lo mató. 42 niños que murieron. Dice muchacho en la Biblia, pero se entiende que siempre que dice muchachos son niños o muy jovencitos. 42 murieron al mismo tiempo por burlarse de un pelado. Pasaba Eliseo, creo que era, ¿no? Y le dijeron calvo, no sé qué. Dice que él los maldijo y salieron 2 osas y los mataron a los 42. Después un tal Eglón, un rey que era gordo. Así que vino un hombre y le dijo, tengo palabra de Dios, le dijo. Bueno, acércate, le dijo el otro. Así cuando se acercó, agarró el puñal y se lo enterró. Como era muy gordo, dice, entre las carnes, se lo enterró y le dejó el puñal. Y no se notaba, como que la panza le tapaba el puñal. Y ahí quedó, se fue. Y así podemos seguir porque hay infinidad. Por ejemplo, repaso rápido, los hijos de Job, ¿se acuerdan? Catástrofe, así que vino un viento de las 4 esquinas. Dice que un viento azotó las 4 esquinas de la casa y hizo como una implosión. Chao, murieron todos los hijos. ¿Cuántos eran? Como 10, por ahí. Bueno, Eutico, ¿se acuerdan? El famoso Eutico. Estaba en la ventana escuchando el discurso de Pablo, creo que era. Se quedó dormido y se cayó. Y se murió. Después lo resucitaron, pero se murió por caerse de una ventana y quedarse dormido. Ananías y Zafira, otros. ¿No? Un matrimonio que le mintió al Espíritu Santo, le mintió a los discípulos, dijeron que habían vendido una casa porque toda la gente vendía sus casas y las llevaba para el Señor. Y estos dijeron, no, la vendimos en tanto, mentira, se quedaron un vueltito y cayeron secos. Absalón tenía una cabellera muy larga, iba andando a caballo, no sé en qué, y se enredaron los pelos en un árbol. Y ahí quedó colgado el tipo, y ahí vinieron y lo remataron. Juan el Bautista, apareció su cabeza en una bandeja de plata, ¿era? La pidió la hijita, y así murió Juan el Bautista, decapitado. Bueno, los que arrojaron a los amigos de Daniel al horno de fuego, ¿se acuerdan? Dice que el horno estaba 7 veces recalentado, abrieron la puerta para echarlo y ya se murieron esos 2, de lo caliente que estaba el horno. Y a los otros no le pasó nada, ni olor tenían a quemadura, dice. 1000 maneras de morir, hay muchísimas maneras de morir, y podríamos nosotros también pensar, que eso ya lo vamos a pensar al final también, cómo nos gustaría morir. Yo sé que a nadie le gustaría morir, pero no sé, alguna vez escuché eso, decir, bueno, a mí me gustaría morir, no sé, dormirme y no despertar más. Ya lo vamos a dejar para el final. Quiero que busquemos la muerte más grosa o extraña, que está en Lucas capítulo 20, o por lo menos ahí la cuenta un poco el mismo personaje. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó, o sea, la alquiló a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, más a ellos, también golpearon y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él,
le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Vamos a leer hasta acá nomás, porque no le queremos sacar todo el provecho de la parábola que en realidad tiene, porque esta se la estaba diciendo a los sacerdotes, a los fariseos, por un temita que había pasado antes. Pero me gusta porque estamos hablando ahora de la muerte más importante que hay en la Biblia, que es la del Señor Jesucristo. Y fíjense que yo puse la muerte más insólita para mí, porque más allá de la manera que fue crucificado, al igual que muchos otros, es insólita porque unos simples pecadores, simples mortales como vos y como yo, pudieron matar al Hijo de Dios. Y es insólito, ¿o no? Yo diría es absurdo. Para la mente humana es absurdo. Puse es injusto, o fue una muerte injusta y inexplicable. La muerte más inexplicable que podemos encontrar en la Biblia, miren estos 42 niños que murieron por 2 osos por burlarse de uno pelado, pero que el Hijo de Dios, aquel que no pecó nunca, lo hayamos podido matar nosotros, es raro. Así como es de absurda, decía, como es de injusta, también es de alegría, es de gozo. Hay un versículo que quiero que busquemos, que está en Juan 16, cuando el Señor le explicaba a los discípulos que tenía que pasar esto. Fíjense que Juan 16 dice, 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ahí pone un ejemplo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Fíjense, dice, ustedes ahora están llorando por todas las palabras que el Señor Jesús le estaba diciendo, le estaba explicando que lo iban a matar. El otro día veíamos con los chicos algo de eso. Le decía claramente lo que iba a pasar. Y dice que ellos se pusieron tristes y empezaron a llorar y todo, y el Señor, en otras palabras, lo empieza a consolar. Y bueno, es tristeza, pero va a ser un momento porque nos vamos a volver a ver. Entonces ahora sí podemos responder la pregunta. ¿Cómo te gustaría morir? Hay un versículo que dice, que está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, dice. O sea que todos pecamos y todos vamos a morir. La forma la sabe Dios, pero todos vamos a morir. Pero lo bueno que dice es, más la dádiva de Dios, o sea, el regalo, es la vida eterna en Cristo Jesús. Hay 1000 maneras de morir físicamente, pero hay 2 maneras de morir espiritualmente. Ahí la brecha se acorta un montón. Ya es más fácil elegir. No podemos elegir cómo vamos a morir, pero hay 2 maneras que sí podemos elegir de cómo vamos a morir espiritualmente. Podemos morir con Cristo o sin Cristo. Son las 2 maneras, no hay más. Eso también podemos buscar en la Biblia y le buscamos. Y hay 2 maneras de morir espiritualmente. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. ¿A quién le da Dios la vida eterna? A los que creen en su Hijo y a los que aman a su Hijo. Fíjense acá en Juan 16, el que leímos recién cuando el Señor le está hablando de que no se entristezcan, dice el 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. O sea, lo que dice es, mi Padre, o sea, Dios, aquel que como vimos en la parábola recién, envió a profetas y lo mataron, y dijo, ¿qué haré? Voy a enviar a mi Hijo. Envió a su Hijo, a Jesucristo, y lo matamos. Dice, Él los ama a ustedes porque ustedes aman a mi Hijo. Ustedes han amado a mi Hijo. Dice, y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, el mismo Señor Jesucristo dice, lo vamos a leer del principio. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, dice Jesús, y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, podemos elegir nosotros, y eso sí está en nuestra responsabilidad. Morir con Cristo, ir al cielo, o morir sin Cristo.
La pregunta es, en una moto, abajo de un árbol, durmiendo, pero espiritualmente, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo te va a agarrar Dios en ese instante, en ese momento? Esta es la pregunta que nos tiene que resonar y que tenemos que tomar cartas, en el asunto, porque muchas veces lo dejamos pasar, bueno, mañana, pasado, como hablábamos el otro día con un chico ahí en el Paseo del Padre, no sé si alguno de ustedes estaba, creo que se los comenté, tenía una lucidez que sorprendía, o sea, una claridad de los conceptos, y él decía, yo sé que un día me voy a morir y voy a estar en la presencia de Dios y Él me va a pedir cuenta por lo que yo hice. Así me dijo clarito, pero no quiero, dice, arrepentirme. Tenía la claridad total, pero dice, no quiero arrepentirme. Bueno, no le dijimos más que, bueno, te animamos, te exhortamos a que lo hagas, porque si uno supiera que va a tener, aunque sea, no sé, media hora de aviso, uno podría decir, bueno, cuando me avisen, me arreglo las cuentas con Dios, le pido perdón y lo soluciono. Porque hay gente que lo ha hecho así hasta el último instante, porque han tenido la oportunidad. Pero después hay otros que, como este, que iba caminando y le salió un león y lo mató. Y no hay tiempo para hacer eso. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hay solución para nuestro pecado, porque hay solución para nuestra vida pecaminosa, nuestra vida sin tenerte en cuenta. Queremos, Padre, que nos des esa luz de entender tu obra en la cruz, de entender que fuimos nosotros los que te matamos, los que te crucificamos, y que tu muerte, Señor, no fue en vano, sino que tuvo, tiene y tendrá un propósito muy grande en la historia de la humanidad, el perdonarnos de nuestros muchos pecados, el darnos la vida eterna, el darnos la posibilidad de arreglar las cuentas contigo. Por eso, Padre, queremos en esta hora que si hay alguien aquí que aún no ha dado este paso, que este pueda ser el día, Señor, que este pueda ser el día en que te reconocemos como nuestro Salvador, te pedimos perdón, confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor, el Hijo de Dios, y que empezamos a vivir una vida diferente, una vida nueva, con gozo, porque sabemos que un día te vamos a volver a ver y nos aguarda una vida eterna allí en los cielos. Oramos, todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.